¿Quieres cambiar de vida? Nunca es tarde para cambiar. No lo dejes para mañana, ya que podría ser demasiado tarde. Aprovecha el ahora, pues el futuro no existe. Vive el presente en plenitud y vive para la eternidad. ¿Qué pasaría si Dios te llamara en este momento a su presencia y te hiciera la revisión de vida? ¿Estás preparado? Veamos algunos casos en los que no estaban preparados, pero que su experiencia del más allá cambió su vida. El sacerdote norteamericano Stephen Shire se dedicaba a hablar por todas partes de su experiencia del más allá. Se la contó personalmente al periodista francés Pierre Jovanovic el 18 de octubre de 1985 a las 4 de la tarde. Stephen Shire estaba al volante de su coche por una carretera del estado de Kansas, Estados Unidos. Al querer pasar a otro coche, chocó con otro que venía de frente. Los del otro coche no sufrieron graves consecuencias, pero él quedó sin sentido. No se acuerda de nada más. Lo llevaron al hospital y después en helicóptero al hospital de Westlake, Wichita, porque su estado era muy grave. Milagrosamente fue sanado. Él cree que fue debido a tantas oraciones de sus feligreses y de otras personas, pero también por intercesión de la Virgen María. Los médicos le dijeron que, si sobrevivía, quedaría sin poder hablar y con un respirador artificial permanente. Él dice: permanecí en el hospital desde el 18 de octubre de 1985 hasta el 3 de diciembre. No recuerdo mucho de mi estancia en el hospital y mucho menos del accidente, pero me he restablecido en tiempo récord sin ninguna intervención quirúrgica. En el momento del accidente, fui llevado delante del trono de Cristo. Él me juzgaba sobre todo como sacerdote. Me di cuenta de encontrarme delante de él y que no había ninguna cosa que discutir. Cristo decía: este hombre, desde hace 12 años, ha sido sacerdote para sí mismo, no para mí. Irá a donde se merece. Entonces he sentido la voz de su madre: hijo mío, perdónalo. Madre, desde hace 12 años has sido sacerdote de Stephen Shire y no mío. Deja que ejercite mi justicia divina. Hijo mío, démosle una oportunidad y veremos si vuelve a ti, si no, que se haga tu voluntad. Madre, te lo confío, es tuyo. María me ha salvado de aquello que me esperaba. Los médicos me han dicho que soy un milagro viviente porque una parte del hemisferio derecho del cerebro estaba dañada y no había ninguna posibilidad de sanarla. Sin embargo, después del accidente, no he tenido ninguna recaída, ni dolor de cabeza, ni dolor de columna. A pesar de tener 2 fracturas en el cuello, de una vértebra cervical, ya han pasado 7 años del accidente y estoy en perfecta salud. Soy una prueba viviente de que el infierno existe. Ahora mi misión es contar a todos mi historia para convencerlos de que existe otra vida después de la muerte y que el más allá depende de lo que estamos haciendo en esta vida. La gente no cree en el infierno ni en el diablo. Yo soy la prueba viviente del poder de intercesión de María, porque me he dado cuenta de que Él no le podía decir no. Antes de mi accidente, mi ministerio era simplemente profesional, sin ningún fervor, sin demasiada oración, sin un verdadero amor. Era de Stephen Shire, pero ahora he entendido que debo amar y servir a Jesús. Denise era alcohólico, se enfermó gravemente y lo llevaron al hospital. Dice: yo estaba en la cama y de pronto me vi fuera de mi cuerpo en el techo mirando hacia abajo, a mi débil cuerpo. Entonces, la habitación quedó a oscuras, era la ausencia de luz, el vacío, pero antes de sentirme en total oscuridad, tuve la revisión de mi vida. Me di cuenta de que había sombras de gente y pude oír cadenas arrastrando. Oí murmullos
y me sentía aterrorizado. Pensé que eran mis ancestros que venían por mí y yo no quería ir. En medio de todo esto, vino una pequeña luz y yo murmuré: Dios mío, estoy listo para irme, si tú quieres, pero yo he tenido una vida tan inútil que yo desearía otra oportunidad para cambiar. En ese momento, toda la habitación se iluminó y regresé a mi cuerpo y pude oír a los doctores que decían: «Está vivo». Yo me había alejado de la iglesia desde los 12 o 13 años. Ahora asisto a Alcohólicos Anónimos y he vuelto a la Iglesia Católica y pertenezco a grupos carismáticos. Me siento como un cristiano que ha encontrado su casa en la Iglesia Católica. Un joven intentó suicidarse. No se había portado bien en toda su vida y la verdad es que no le importaba demasiado. Se tomó una sobredosis de alguna droga y tuvo 2 diferentes niveles de experiencia. El primer nivel consistió simplemente en un dolor físico, en una sensación de molestia y de horror conforme se iba acercando al umbral de la muerte. Tuvo un paro cardíaco en presencia de sus amigos y se volvió de color azul. Ellos consiguieron traer a la mayor brevedad médicos que lo reanimaron. Después de entrar en la fase crítica de la muerte, me describió la experiencia más terrorífica que jamás haya oído. Describió imágenes de seres horribles que le agarraban y le apretaban. Fue como bajar al infierno de Dante. Tuvo una experiencia claustrofóbica, hostil, terrorífica, sin la más leve experiencia positiva. Ningún episodio fuera del cuerpo, ningún ser de luz, ninguna cosa bonita y agradable. Sin embargo, esta experiencia lo transformó por completo. Él había visto claro sobre sí mismo. Ahora era un hombre sano y decidido, y tenía un sentido tan firme de por dónde debía ir en la vida que resultaba admirable. Anita tenía 29 años y se decía atea cuando intentó suicidarse. Tomando una caja de píldoras, de su experiencia dice: «Vi a mi abuelo que había muerto 1 año antes. Él me dijo: ¿qué piensas del infierno? Regresa». Yo estaba en una habitación fría y oscura. Junto a mi abuelo estaba un hombre que parecía Jesucristo, con pelo largo y bigote. Vestía un simple vestido y no tenía sandalias en los pies. Él tenía la misma mirada de desaprobación que mi abuelo. Entonces fue cuando vi todo lo malo de mi vida. Vi cosas que habían sucedido años antes y no podía recordar conscientemente. Estaba siendo juzgada. Todo lo que hice a alguien, aunque no hubiera querido hacerle mal, todo lo malo lo vi claramente. Me sentí juzgada por cada pequeña cosa que había hecho. Después, mi abuelo me dijo que debía regresar y lo hice. Hallándome en mi propio cuerpo, ahora sé que mi vida tiene un propósito y he comprendido que mentir o hacer daño a otros es malo. David Lorimer, en su libro Hole in One, narra lo sucedido a un delincuente prisionero que le dijo: «Solo vi las escenas en las que había hecho daño a otros. Parecía que no terminaba nunca. Era un gran número de personas conocidas o desconocidas a quienes había hecho daño. Eran cientos a quienes nunca había visto, pero que habían sido dañados indirectamente por mí. La pequeña historia de mi larga carrera criminal fue revivida por mí, incluidas las palabras y pensamientos, también las omisiones, aún las realizadas inconscientemente. Nada fue omitido en esta pesadilla de injuria que yo había causado a los otros, pero lo más terrible era que cada sufrimiento que les había causado lo sentía dentro de mí. Una religiosa me escribió el año 1991 una carta sobre su experiencia cuando era una jovencita alocada. Me decía: «Hace más de 30 años, era yo muy joven y estuve muy grave al operarme de apendicitis a las 3 de la mañana.
El médico me dijo que moriría esa misma noche. Yo me vi salir de mí misma y me presenté ante la presencia de Dios, que me dijo: ¿qué has hecho de tu vida? ¿Qué me traes? Yo me quedé confusa y contesté: mis manos están vacías. Entonces sentí el disgusto de Dios. Esto fue horroroso y después de tantos años lo siento como una vivencia y me horroriza pensar que otra vez me encuentre con las manos vacías. Por esto, mi única ilusión es sufrir y poder ofrecer con amor todo lo que hago por la salvación de las almas. Quisiera dar a todos y llenar así mis pobres manos. Ya tengo una mano totalmente paralizada y me sube por el brazo, que lo tengo insensible, no lo siento y tomo morfina para el dolor porque el médico me lo ordena. Sin embargo, soy tan feliz. Qué bueno es Dios y cuánto nos ama. En su caso, el cambio fue tan profundo que, de ser una jovencita vacía y preocupada solamente por las fiestas y las diversiones, se hizo religiosa para servir enteramente a Dios y a los demás. Olga Bejarano tuvo en 1987 un paro cardíaco por asfixia y se le paralizó la glotis. Estuvo en coma profundo y clínicamente muerta. Entonces tenía 23 años. Actualmente no ve, no habla y no se mueve ni puede comer, pero se siente feliz. Vive gracias a un respirador artificial, pero siente, piensa y tiene una afabilidad extraordinaria. Ella cuenta el cambio extraordinario de vida después de sentir la presencia amorosa de la luz en su experiencia de NDE. Dice: esta experiencia transformó mi vida, dándole un giro de 180 grados. Le daba gracias a Dios por lo que me había sucedido y por darme una segunda oportunidad de ser mejor. Si hubiese muerto y no hubiese regresado, no tendría nada de qué sentirme orgullosa. Mi vida hasta entonces había estado centrada fundamentalmente en vivir para tener y no para ser. Desde que nacemos, nos educan para ir al colegio y estudiar mucho, con el fin de obtener un buen trabajo y mucho dinero para hacer muchas cosas. Pero ante la muerte, lo material de nada sirve. Solo estas son las preguntas importantes. ¿Qué he hecho yo en la vida por los demás? ¿Qué dejo de positivo en la vida? En este mundo, todos tenemos una misión y yo todavía no la había cumplido. Afortunadamente, estaba con los ojos abiertos y a un nuevo modo de vida en el que cambié el tener por el ser. Carolina era una mujer alta y atractiva de 40 y tantos años. Tenía la sonrisa más espontánea que yo he conocido. Estar a su lado era una experiencia extraordinaria. Ella era cordial y entrañable con todo el mundo, con el recepcionista, el camarero. Una noche, durante una cena con ella, me relató su historia. 6 años antes, se había descubierto un bulto en el pecho. Cuando se lo extirparon, el médico le dijo que tenía un aspecto extraño, pero que hasta 3 días después no le podría decir si era canceroso y se había extendido. Ella me dijo: creí que era el fin para mí. Toda mi infelicidad salió a flote. Aquellos 3 días fueron los más largos de mi vida. Sentí como una auténtica bendición cuando me comunicaron que no era cáncer. Pero decidí no echar por la borda lo que aquellos 3 días habían significado para mí. No seguiría viviendo como lo había hecho hasta entonces. Ella, como tantos otros, no había estado preparada para enfrentar la muerte. ¿Estás tú preparado para morir? ¿Necesitas cambiar tu modo de vivir y de pensar? Todavía estás a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Vive para la eternidad. Reflexiones. Son muchas las reflexiones que podemos hacer de todas las experiencias que hemos anotado y de muchísimas más que son parecidas y que se pueden encontrar en los libros de investigadores de estas NDE, experiencias cercanas a la muerte. Ya hemos anotado que la doctora
Elizabeth Kubler-Ross habla de haber investigado más de 20,000 casos y el Dr. Moody más de 3,000. Hay muchas cosas comunes en las que se pueden sacar algunas conclusiones. En primer lugar, podemos decir claramente que existe la vida del más allá, que no todo termina con la muerte, que los seres humanos tienen una vida después de esta vida y que es feliz o infeliz, de acuerdo a la vida que han llevado en este mundo y a la aceptación o no del amor de Dios, que se presenta como una luz amorosa y maravillosa. La experiencia del amor incondicional y total del ser de luz es una de las experiencias más enriquecedoras y transformantes para todos. Ahora bien, ese ser de luz evidentemente es Dios, que conoce toda nuestra vida y nos hace revivir cada detalle hasta los más mínimos, haciéndonos sentir sus consecuencias positivas o negativas sobre los demás, pues para Él lo más importante es el amor. El examen final de la vida será sobre el amor, así lo decía San Juan de la Cruz. En la tarde, la vida nos examinará del amor, y como decía también la Beata Isabel, de la Santísima Trinidad, al final solo queda el amor. Por eso, podemos decir con toda claridad también que esta vida es una oportunidad que Dios nos da para aprender a amar, y como el tiempo es limitado y no sabemos hasta cuándo tendremos tiempo disponible, debemos aprovecharlo bien para aprender la gran lección de amar y hacer siempre el bien a los demás. De ahí que el suicidio sea un gravísimo error al acortar voluntariamente el tiempo de vida disponible, y por eso los suicidas que regresan del más allá reconocen su gran error y prometen nunca más volver a cometerlo. El sufrimiento. Una lección que debemos aprender en la vida es aceptar el sufrimiento, que es parte integral de nuestra existencia, para aprender a amar, dice la doctora Kubler-Ross. En mi opinión, el sentido del sufrimiento es este: todo sufrimiento genera crecimiento. La mayoría de la gente considera sus condiciones de vida como difíciles y sus pruebas y sus tormentos como una maldición, un castigo de Dios, algo negativo. Si pudiéramos comprender que nada de lo que nos ocurre es negativo, y subrayo, absolutamente nada. Todos los sufrimientos y pruebas, incluso las pérdidas más importantes, así como todos los acontecimientos ante los que decimos: si hubiese sabido antes, no lo habría podido soportar, son siempre regalos. Sufrir es como forjar el hierro candente, es la ocasión que nos es dada para crecer, que es la única razón de nuestra existencia. No se puede crecer psíquicamente estando sentado en un jardín donde os sirven una suculenta cena en una bandeja de plata, sino que se crece cuando se está enfermo o cuando hay que hacer frente a una pérdida dolorosa. Se crece si no se esconde la cabeza en la arena, sino que se acepta el sufrimiento intentando comprenderlo, no como una maldición o como un castigo, sino como un regalo hecho con un fin determinado. A menudo, un cáncer es una bendición. No voy a minimizar los males del cáncer, pero quisiera señalar que hay cosas 1000 veces peores. Tengo enfermos que sufren esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurológica en la que la parálisis se instala progresivamente hasta la nuca. Estos enfermos no pueden respirar ni hablar. Mi deseo es que demostréis a estos seres un poco más de amor. Hay en el mundo 20 millones de niños que cada año mueren de hambre en el mundo. Adoptad a uno de esos niños y hacedles regalos. Compartid vuestra riqueza con ellos para que, cuando vengan las tempestades de la vida, sepáis reconocerlas como un regalo y os enseñarán cosas que no habríais aprendido de otra manera. Algún día os reprocharéis el haber dejado pasar tantas ocasiones para crecer. Entonces sabréis que cuando vuestra casa ardió, que cuando vuestro hijo murió,
que cuando vuestro esposo fue herido o cuando tuvisteis un ataque de apoplejía, todos estos golpes de la suerte representaron posibilidades para enriqueceros, para crecer en comprensión, en amor, en todo aquello que aún debemos aprender. A mis 19 años, visité en Polonia el campo de concentración de Majdanek. Allí vi con mis propios ojos vagones repletos de zapatos de niños, así como otros llenos de cabello humano que habían pertenecido a las víctimas del campo de exterminio nazi. Se transportaba ese cabello a Alemania para confeccionar almohadas. No puede seguir siendo la misma persona después de haber visto con mis propios ojos los hornos crematorios y haber olido con mi propia nariz los campos de concentración, sobre todo siendo tan joven como yo. El sufrimiento es parte integrante de la vida humana, no podemos escaparnos de él, aunque lo intentemos. Tarde o temprano tocará la puerta de nuestra vida, por eso hay que recibirlo como amigo y no rechazarlo como enemigo. Se ha dicho que el hombre que no ha sufrido no tiene madurez suficiente para amar de verdad. Quien no sabe de dolores, no sabe de amores. Por supuesto que hay que buscar la manera de aliviar el dolor o de superarlo, pero si eso no es posible, hay que saber ofrecérselo a Dios con amor. Desde que Cristo murió en la cruz, el dolor no es algo absurdo y sin sentido, sino algo que puede ayudarnos a crecer en el amor. Nuestro sufrimiento, unido al de Cristo, tiene un valor redentor incalculable. Nuestro dolor, ofrecido con amor a Jesús por la salvación del mundo, ya no es un castigo, sino una inmensa bendición para todos. Unirnos a Cristo crucificado con nuestro dolor es hacernos uno con Cristo, y Él aceptará nuestra vida y nuestro sufrimiento como el mejor regalo que podemos darle y lo convertirá en salvación para los demás. En conclusión, el sufrimiento es un tesoro que Dios pone en nuestras manos para crecer. No lo desperdicies y acéptalo de sus manos con amor para que se convierta para ti en un tesoro para la vida eterna. Cristo nos dio ejemplo, muriendo por nosotros, y nos ha dicho que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Por eso, la mejor acción que podemos hacer en esta vida es dar la vida por Dios y por los demás. María Sima refiere un caso concreto. Hace unos 20 años, conocí a un joven que era vecino mío y que no era especialmente devoto de ir a la iglesia, pero era muy generoso y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Un día de invierno, en que hubo una avalancha de nieve, oyó a alguien pedir auxilio, se lanzó a ayudarlo sin dudar, lo más mínimo, pero murió en la avalancha. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Sus compañeros decían que no hubieran querido morir con todo lo malo que él había hecho. 2 días más tarde, se me apareció y me dijo que necesitaba 3 misas para salir del purgatorio e ir al cielo. Y me dijo, desde el momento en que morí por querer salvar a otro, Dios me perdona el resto. Si hubiese vivido más tiempo, no habría tenido la oportunidad de encontrar una muerte tan bella. Como diría el poeta Lope de Vega, sin cruz no hay gloria ninguna, ni con cruz eterno llanto. Santidad y cruz es una, no hay cruz que no tenga santo, ni santo sin cruz alguna. El perdón. Una de las cosas más importantes de la vida es saber perdonar, pues el odio y el rencor es algo que va en contra el amor que debemos dar a los demás. Por eso, nunca tengas deseos de venganza contra nadie y perdona como Cristo nos enseña en el Evangelio, pues de otro modo te envenenas la vida por dentro y eso te producirá enfermedades. María Sima dice, recuerdo el caso de una joven señora de Innsbruck. No quería perdonar a su padre difunto. Cuando estaba vivo, no le había dado el amor de padre
y le había impedido estudiar para conseguir una mejor posición social. Esto la hizo resentida y no podía perdonarlo. Después de la muerte de su padre, éste se le apareció, no una sino 3 veces suplicándole que le perdonara, pero ella no quería. Al poco tiempo se enfermó y entonces comprendió que debía perdonarlo y lo perdonó de corazón. De este modo, desapareció también su enfermedad que se debía a su resentimiento. Un hombre me escribió una carta, ya que estaba preocupado por su esposa, que hacía 1 año había muerto, y cada noche venía a tocarle la puerta de su habitación. Fui a su casa y a las 11:30 p.m. comenzaron los ruidos. Después de 5 minutos, apareció un enorme animal que parecía un hipopótamo. Le eché agua bendita y le dije: ¿cómo puedo ayudarte? A los pocos momentos vino otra alma que me dijo: no temas, no está condenada, pero sufre el más terrible purgatorio que exista. Ha vivido en enemistad con otra mujer durante 10 años. Su enemiga había querido hacer las paces varias veces, pero ella se negaba a perdonarla y así había muerto con odio en su corazón. Aquí tenemos la prueba de la severidad con la que Dios trata a quienes se comportan hostilmente contra su prójimo. Un campesino vino a visitarme y me dijo: estoy construyendo un establo y cada vez que el muro llega a cierta altura se cae. Hay algo extraño y sobrenatural en esto. ¿Qué puede ser? ¿Hay algún difunto que tiene algo contra ti, a quien guardas rencor? Oh sí, pensaba que no podía ser sino él. Me hizo mucho daño y no lo puedo perdonar. Él quiere que lo perdones. ¿Perdonarle yo? ¿A él que tanto daño me ha hecho? ¿Para que vaya al cielo? No, no. Pues no te dará reposo hasta que no lo hayas perdonado de corazón. ¿Cómo puedes decir en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Es como si dijeras a Dios: no me perdones como yo tampoco perdono. El hombre se quedó pensativo y dijo: tienes razón, en nombre de Dios lo perdono para que Dios me perdone a mí. Y desde ese día no tuvo más problemas con el establo y pudo tener paz en su corazón. Una azafata contaba lo siguiente: tenía una buena amistad con una compañera de tripulación. La llamé un día porque pensaba en ella. Hacía tiempo que no hablábamos y la echaba de menos. Dejé grabado un mensaje en su buzón de voz para que me llamara. Pasaron varios días y me sentía cada vez más molesta por no recibir respuesta. Mi marido me aconsejó que la llamara de nuevo y que grabara en su buzón lo que tuviera que decirle. Yo sabía que probablemente estaría muy ocupada, pero mi fastidio aumentaba cada día. A los pocos días, su avión se estrelló. Ahora siento profundamente no haberle dado mi amor libremente. Jugué con el amor. Por eso, hay que aprovechar mientras estamos vivos para perdonar, amar y hacer felices a los que nos rodean. Después, podría ser demasiado tarde. Además, el no perdonar nos hace mucho daño y nos destruye por dentro. Vale la pena perdonar si queremos estar sanos y ser felices. ¿Te parece costosa la receta? Mucho más lo es la enfermedad. La caridad. Hemos dicho que el sentido de la vida está en amar y hacer el bien a los demás. Esta vida es como un examen, un tiempo de aprendizaje para aprender a amar. Pues bien, amar significa perdonar, ayudar, servir, agradecer, sonreír, compartir. En una palabra, buscar siempre hacer el bien y hacer felices a los demás. El amor alegra la vida de los demás, incluso de los moribundos. A este respecto, cuenta la doctora Kubler-Ross que en el hospital donde trabajaba había una mujer negra que trabajaba en la limpieza y tenía un don especial. Dice: un día la encontré en el pasillo y le pregunté:
¿qué hace usted con mis pacientes moribundos? Yo no hago nada, solo limpio sus habitaciones. Pero me abrió su corazón y me contó su dramática historia. Ella había crecido en un barrio muy pobre, donde pasaba hambre y no tenían ni para las medicinas. En una ocasión, ella se sentó en el hospital con su hijo de 3 años, esperando un médico, y ella vio morir a su hijo de neumonía en sus brazos, esperando. Ella me dijo, esto sin resentimientos, sin odio ni rencor, y continuó, usted sabe, doctora, la muerte no me es extraña. Algunas veces, cuando entro en la habitación de un moribundo, ellos parecen muy asustados, yo no puedo ayudarlos, pero me acerco a ellos y los toco con cariño y les digo, no es tan terrible, Dios te ama. María Sima cuenta muchos casos de difuntos que se le aparecen y le cuentan la importancia de la caridad. Un día se me apareció un alma con un balde vacío. Le pregunté por qué lo llevaba y me dijo, es mi llave del paraíso. No he rezado mucho durante la vida, iba raramente a la iglesia, pero una vez en Navidad limpié gratuitamente la casa de una pobre anciana y eso fue mi salvación. Un día de 1954, a las 2:30 p.m., paseando por el bosque, me encontré con una mujer muy anciana, parecía centenaria. Yo la saludé amablemente y ella me dijo, ¿por qué me saludas? Nadie me saluda, nadie me da de comer y debo dormir en la calle. Yo la invité a comer y a dormir en mi casa y ella me dijo, pero yo no puedo pagar. No importa, no tengo una bella casa, pero será mejor que dormir en la calle. Dios te lo pague, ahora soy liberada. Y desapareció. Hasta aquel momento no había entendido que se trataba de un alma del purgatorio. Seguramente, durante su vida no quiso ayudar a alguien que estaba en necesidad de comida y alojamiento, y debía esperar que alguien le ofreciese lo que ella había negado a otro. Leo Buscaglia, en su libro Vivir, Amar y Aprender, cuenta un caso significativo. Dice, conocí a una mujer a quien los médicos le habían dicho que solamente le quedaban 3 meses de vida. Como todavía podía caminar, le dije que, en vez de estar sentada esperando la muerte, debería aprovechar el tiempo que le quedaba para hacer algo útil. Ella fue a un hospital donde había niños con cáncer. Aquellos niños, con su simplicidad e inocencia, le enseñaron a ver la vida desde otra perspectiva y se sintió feliz de poder jugar con ellos y hacerlos felices. Lo más maravilloso es que el tiempo pasaba y no se moría. Hasta ahora sigue visitando a los niños y haciéndolos felices. Ya no tiene miedo a la muerte y está esperando el momento en que Papá Dios la llame para ir a sus brazos como una niña que recibe la visita esperada de su Padre amado. Veamos otro pequeño gesto, pues la vida está tejida de pequeños detalles. Un día, una madre dejó a su pequeña hija de 6 años con su vecina mientras ella iba a trabajar. Horas después, mientras Bonnie jugaba en el césped frente a la casa de la vecina, vino un coche y la arrolló. La policía vino inmediatamente. Cuando el primer policía corrió junto a la pequeña, se dio cuenta de que estaba gravemente herida. Incapaz de hacer nada para salvarla, la levantó y la sostuvo en sus brazos. Cuando llegó la ambulancia, había dejado de respirar. Iniciaron de inmediato la reanimación y fue llevada a toda prisa al hospital. Allí, el equipo de urgencias luchó duramente 1 hora para salvarla sin conseguirlo. Cuando llegó la madre, desesperada por la noticia, el policía que había estado sentado casi 4 horas, se levantó, le contó lo ocurrido y añadió, solo quería que supiera que su hija no estuvo sola. Hermoso gesto de acompañar a la pequeña gravemente herida hasta el final. Creo que en el momento de nuestra muerte será hermoso revivir estas escenas, aunque sean de pequeñas cosas con las cuales
hemos hecho felices a los demás. Puede ser una palabra amable, una sonrisa, un regalo, un pequeño servicio desinteresado, una visita para consolar a un preso o a un enfermo, un brazo. Por mi parte, me siento feliz los domingos de dar caramelos y chocolates a los niños a la salida de misa. Ellos se sienten felices y yo me siento feliz de hacerlos felices. Se puede hacer feliz a los demás con tan pequeñas cosas. ¿Por qué no haces la prueba para ser así tú más feliz?